lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Bueno, ayer colocamos en Twitter una promoción diciéndoles que hoy nos acompañaría, como está aquí, nuestro amigo Orlando Zamora. Orlando es analista financiero, fue jefe de riesgo bancario del Banco Central de Venezuela, como ustedes saben, y siempre que viene nos ofrece una clase para entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Cuando hablaba con Orlando, que creo que fue el sábado, para invitarlo al programa, él mismo me decía, oye, nos quedamos cortos un poco la última vez que estuve por allá. Entonces yo quiero que él empiece por allí, retomando un poco para dejar en puntos suspensivos qué fue lo que ocurrió el día que él vino para acá, donde se hizo esa proyección para el mes de diciembre, pero lo que ha ocurrido es nefasto. Erika y yo estábamos mencionando, ¿será que estamos de nuevo en un déjà vu y vamos a regresar y a volver a vivir todas esas cosas por las que ya transitamos con relación a lo que significa la hiperinflación y la devaluación de la moneda local, que no sé si es el bolívar? ¿Vale? Buenos días, saludos a ti, a la audiencia, a todos que nos están oyendo. Ciertamente nos quedamos cortos. Hablamos de 15 bolívares y nos sorprendió, oye, sí, tal vez más, tal vez no menos. Y advertimos que si no se tomaban las medidas, es decir, si no había la suficiente oferta de dólares, este mercado iba a reflejar toda una situación general. Y es curioso, ¿por qué revienta todo por el lado cambiario? ¿Por qué se hace de esto un problema político? Porque es muy doloroso cada vez que sube el dólar. Claro. Todo, absolutamente todos los precios están marcados por el dólar, aún la producción nacional, todo. Entonces, esto afecta más que nunca por el proceso de dolarización, ese impacto que mide todos los precios y que... Entonces, nos quedamos cortos a pesar de todas las advertencias que se hicieron, porque hay que recordarlo, hace más de un año se viene anunciando de que ese esquema que está planteando económico del gobierno no tiene un asidero firme. Básicamente fueron tres patas, pues. Anclaje cambiario, es decir, poner al Bolívar a competir sin reservas, sin actividad económica por detrás. Apenas está activa el 35% de la capacidad instalada de las industrias. PDVSA está en su peor momento. El propio Maduro reconoce 3.000 millones de dólares en un año. Un país que recibía 15, 20, 30, llegó a recibir 100.000 millones en un año. Está recibiendo 3.000 por un año. Esa política era insostenible porque no se basaba en desarrollar sanamente la economía, sino se basaba en bajar aranceles, en congelar los salarios. Eso es terrible porque en apariencia la gente se cala a la congelación salarial por un tiempo, pero llega un momento en que es indetenible, la gente tiene que reaccionar y creo que es lo que está pasando y lo que va a comenzar a pasar. La gente va a pelear el salario, va a pelear su poder de compra porque ya es un problema de sobrevivencia. Entonces, todas estas políticas tan alegres no tenían mucha duración. Yo te puedo resumir rápidamente lo que este problema es estructural. Yo diría que es el fin de la luna de miel económica de Maduro. Es decir, este proceso va a marcar, porque recordemos que en agosto, como tú mencionabas, la depreciación fue un 29% en todo un mes. Y ahora se produjo un 32% en tan solo 7 días. Exacto. Es decir, que la prueba de diciembre no fue pasada por la política cambiaria. Diciembre se suponía que se movilizaban recursos, pago de aguinaldos, bonos, entrada de capital, etcétera, incentivación de comercio, y no la aguantó. Estalló. Estalló porque no hay dólares. Es un problema de escasez. Y cada vez que una mercancía escasea, inevitablemente tiene que subir el precio. Y ese es el destino del dólar. El dólar hay que dejarlo que tome su camino, que flote libremente, porque no hay manera de pararlo. ¿Y por qué no hay dólares? No hay dólares porque PDVSA no los produce. Porque no les está entrando el ingreso petrolero. Los capitales que ingresan son para actividades determinadas, precisas. Aquí no hay inversión de extranjera, ni se menciona la idea. Ningún organismo multinacional tiene en mente ayudar a Venezuela porque no hay un plan que lo propicie, ¿no? Entonces tenemos un cuadro muy difícil desde el punto de vista cambiario, porque primero que se quebró el esquema. Es decir, tú me preguntabas el otro día que si esto es un problema político o económico. Es un problema económico, seguirá siendo un problema económico, pero agudiza como problema
los aspectos políticos, por lo que estamos mencionando, la importancia del dólar, las condiciones de precariedad del salario, independientemente de que va a haber este mismo cuadro de ilusión, pues como la Carlota ayer, se tranca Caracas, Globo, los próceres, todo este desastre de apariencia va a proseguir. Claro. Pero fíjate, se anuncian medidas extraordinarias el día sábado, no sabemos cuáles van a ser las medidas. Las medidas tendrán que ser más controles. Eso es lo único que sabe el régimen. El régimen no sabe de mercado, no sabe que tiene que crear un mercado cambiario libre. Aquí no tenemos un mercado cambiario libre. Aquí no hay libertad bancaria para un mercado que haga que los bancos trabajen entre ellos con sus propios recursos. Los bancos tienen que vender los dólares a los precios en que son adquiridos. Eso no puede ser. Entonces, el sábado dicen que va a haber medidas económicas. No tenemos ni idea de cuáles puedan ser. No queremos pensar que haya un regreso a controles de cambio, ¿no? Porque no hay condiciones, porque tú no tienes músculo financiero, tú no tienes divisa para propiciar un control de cambio. Aquella etapa en que el gobierno era el fuerte, generando recursos, ya no es la misma. Pero han estado en un tejemaneje con relación a una lista de precios regulados, de productos. Eso va, han retirado los controles van, eso va. Ellos les pegó un poco publicarlo en la página web, lo retiraron, pero eso va. Lo que pasa es que están tratando de hacer las cosas disimuladamente. Pues. Por ejemplo, los líderes sindicales de ellos son los que anuncian las rebajas, las congelaciones de salario. Un contrasentido. Que un dirigente sindical sea el que te diga, bueno, vamos a ganar menos, no van a tener retenidos los salarios. ¿Eso qué te indica? Que ellos no quieren asumir los costos políticos. Entonces el régimen no quiere asumir los costos políticos y trata de buscar mecanismos que traten de vender la idea de que aquí hay productividad, de que aquí hay una plena recuperación, cuando el escenario es todo lo contrario, es desesperado para el régimen. Por eso es que trata de negociar para tomar recursos, porque está realmente asfixiado, no tiene recursos. Cualquier cosa que quiera resolver son miles y miles de millones de dólares. El problema eléctrico, 10.000 millones de dólares. La reactivación de la refinería, miles de millones de dólares. Y ningún país va a aportarlo, sino que tienen que subir del esfuerzo y el sacrificio de los venezolanos con un plan de por lo menos 10 años. Aquí tiene que haber un plan de austeridad que implique un tipo de dólar alto. Lidiar con una inflación que es estructural, que se va a mantener. La inflación del próximo año debe ser mayor que la de este año. El crecimiento va a ser menor porque el crecimiento que se dio en el 2022 fue porque veníamos de cifras negativas y pasábamos a cifras positivas. Ahora, este nuevo año también se mantiene en cifras positivas, pero el crecimiento va a ser mucho mayor. Y el problema del dólar es un problema de expectativa. Hemos dicho que se dio por la presión de demanda, que se dio porque aumentó de una manera increíble la compra de dólares, pero también incentivada por la incertidumbre. A pesar de los problemas del dólar, que es una moneda estable, pero en Venezuela se lo utiliza para medir este desastre, entonces es como buscar el termómetro de un cuerpo sano y meterlo en un cuerpo enfermo. El termómetro inmediatamente se dispara, pero no porque el dólar genere inflación, todo lo contrario. Entonces fíjate lo que está sumando el gobierno. Medidas de control, medidas políticas, comenzar a denunciar que es desde Miami que se está orquestando una campaña, que hay unos dólares perversos que están... Es decir, volvemos a los esquemas anteriores. Claro, pero cuando ellos reconocieron... Podemos incluir allí, disculpa que te interrumpa, sí, que Maduro en el desespero de esto que tú describes, por eso entonces acepta ir a México, para ver si logra que le saquen ese dinerito que... Porque es desesperada su situación. Si no fuera. Porque es una magnífica este es un gobierno prepotente. Este es un gobierno que se considera que va a estar eternamente en el poder. Que no siente debilidad por ningún lado. Y eso es mentira. Las debilidades están en las contradicciones. En este hecho económico que va a ser, tiene que ser otra vez creador de incentivos de conflicto. Es decir, pero es un alivio para Maduro que logre ese dinero que se acordó en México que van a desbloquear y que se le va a entregar administrado por la ONU. Son 3.500 millones no es nada de dólares. Para lo que se necesita, ¿no? Sí, la vez pasada analizamos eso porque es un contrasentido. Exacto. Ellos se alegraron y al final cuando examinaron la letra pequeña se dieron que estaban amarrados. Claro. Porque iban a ser supervisados, porque iban a ser orientados de acuerdo a lineamientos de la propia ONU. Pero aún así... A pesar de que incluso no se erogue todo de una vez, que eso se va progresivamente. Sí, eso no es como sacarse botella. Aún así eso es mejor que nada, porque no tiene otra alternativa. No tiene la faja, la famosa faja del Orinoco, el plan minero, el arco minero. Eso es para corrupción. El nivel de productividad de eso alcanza para satisfacer la corrupción, porque esa es la otra. Tenemos una economía desaforada en corrupción.
pero una corrupción distinta a la de antes. Antes la corrupción era robos directos y salían denuncias públicas. No, ahora la corrupción es creación de empresas en los circuitos cercanos al Estado, donde las empresas le venden al Estado, empresas creadas por ellos a través de la ley del antibloqueo. El lavado que se mete y se filtra y ni siquiera le preguntan ni le dicen los buenos días ni nada, sino que entra por su casa como Pedro. Pero este tipo de economía destructiva, porque esa es la economía que tenemos. Entonces, personas vinculadas al gobierno crean empresas que intermedian con el gobierno, un poco el esquema de Alex Saab, pero hecho esta vez con venezolanos. Y entonces, ahora, eso no tiene un gran peso económico, eso no es el problema fundamental, pero es parte de una economía viciada, corrupta, que lejos de llamar al mercado, que lejos de llamar a los factores de la producción, que lejos de llamar al sector privado, que va a ser decisivo. Aquí tiene que haber más presencia de los capitales del sector privado. Hay que profundizar el capitalismo venezolano a través de estas personas que son las que tienen capacidad de hacer lo que estamos viendo. ¿Y quién hizo todo lo que estamos viendo, este boom, entre comillas? Lo hizo el sector privado. Orlando Zamora, hoy con nosotros, analista financiero, fue jefe de riesgo bancario del Banco Central de Venezuela, explicándonos en dónde estamos parados y para entender mucho mejor con este lenguaje qué es lo que nos está ocurriendo y qué es lo que viene. Vamos a tratar de hacer unas proyecciones hacia los primeros 3 meses del año que viene de este 2023, teniendo como antecedentes esto que está ocurriendo, esto que está sucediendo. Pero eso será en momentos porque vamos a publicidad. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Con Mingo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, como decimos siempre, mucho más que gasolina, y ellos insisten en sus mensajes para que nosotros seamos mucho más cuidadosos, mucho más responsables, conductores responsables. Necesitamos conductores responsables. Aquí hay una gran anarquía, amigos. Los conductores en las motocicletas preocupan, pueden causar... tenemos mucha suerte realmente los venezolanos cuando estamos en nuestro carro, o ellos mismos cuando están en las motocicletas, porque cotidianamente oye, es que le pueden desgraciar. Cada vez que usted llega a algún sitio, oye, vale, acabo de ver que se estaban comiendo la flecha, que estaban doblando en U, que la gente no tiene cuando frena no tiene los bombillos bien del carro, pues los stop que llamamos. En general, usted debe tener el carro bien cuidado, en buen estado, y usted tiene que ser un conductor responsable cumpliendo con todas las leyes de tránsito, por amor de Dios. Viene diciembre, y en diciembre históricamente siempre se disparan los accidentes, y entonces la gente de la estación de servicio de Terrazas del Club Hípico quiere que nosotros estemos mucho más vigilantes. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, mucho más que gasolina. Recuerden que Produzca, con S de seguridad, toma vacaciones a partir de este viernes. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que aprovechen en estos días porque tenemos unas promociones fabulosas en nuestros productos. Tenemos, por ejemplo, con los guantes, que es para protección a las manos. Tenemos protección, tenemos implementos para la protección óptica, para la protección auditiva, para la protección a la cabeza, respiratoria, al cuerpo. Pónganse en contacto para que aprovechen las botas de seguridad para las industrias. Están en una promoción fabulosa en Produzca. En el catálogo de Produzca, www.produzca.com, en su Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Para Orlando Zamora, un mini panetone de chocolate y un mini panetone de frutita. Está el clásico y el de chocolate. Bueno, amigos, en la pastelería del Corso huele a Navidad, porque tenemos, y se conjugan todos estos aromas, el pan de jamón. Recuerden que tenemos el pan de jamón tradicional y el de hojaldre. En los panetones tenemos el mini panetone, como el de Orlando que acabamos de obsequiar, pero también el mediano y el grande. Hay promociones, si usted compra uno grande o 2 grandes, le puede salir gratis uno mediano. La torta negra la tenemos en miniatura y tenemos la torta en distintos tamaños. Y todos esos dulces típicos de esta época, porque los mostacchioli, usted los muerde y eso es Navidad. Con un café, no lo pele.
algún cumpleaños arrancando este diciembre, la torta de la pastelería del Corso. Pidan el diplomático de pistacho. Eso es una locura. 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. No, y también aquí están mencionando a Gil Yepes, porque José Antonio Gil Yepes de Data Analysis dijo que esto es bien bueno lo que está ocurriendo, porque de esta manera se va a evitar que se siga privilegiando a la gente que compra productos importados para traerlos y competir con la industria nacional. Eso lo dijo Gil Yepes, que creo que es más o menos lo mismo que dijo Delcy Rodríguez. Yo no sé si ellos se toman un café juntos y conversan, Delcy y Gil Yepes, y ofrecen la misma declaración. No toca la causa de lo que provocaron todo esto. No toca la irresponsabilidad en el manejo de la política. No toca que en enero habían 4.000 bolívares editados sin respaldo por parte del Banco Central y se cuatriplicó. Cerramos en 16.000 millones de bolívares que están en la calle estimulando la demanda mientras se contrae la producción y la oferta, mientras no se incentiva. Entonces hay que hacer un análisis diferente a esto, ¿no? Evidentemente que este proceso va a ser muy duro, va a ser de sacrificio. Se nos acerca un año de inflación. 2023. Se nos acerca un año de incertidumbre. Esto se va a relacionar con un año electoral. Estas elecciones van a ser algo ásperas porque hay deseos de hegemonía, de impedir que surjan alternativas. Y eso hay que meterlo como un condimento importante. Pero también es porque se rompió todo el mito de esta política que quebró, que no es política de embellecer ciudades, de embellecer plazas, de embellecer como nunca antes la habíamos visto. Puro maquillaje. Sin ningún vínculo con la economía real. Claro. Puro maquillaje. Se cae el mito de los 6 ceros, que le dio al Bolívar una supuesta fortaleza que no era tal, cosmética, porque el Bolívar está indefenso. Detrás de él no hay actividad económica. Detrás del Bolívar no hay gente que cree en la economía. Detrás del Bolívar no hay certidumbre. Esa práctica no la pueden volver a hacer, ¿no? No pueden retirar. Podrían volver a hacer esa reconversión y quitarle ceros al Bolívar. Eso está planteado, claro, no tan pronto, pero hay quien dice que un año más pudiese ser, pero eso va a depender de las presiones. La hiperinflación no es tan fácil que regrese porque los precios están dolarizados. Entonces eso es como neutraliza un poco. Pero el problema de la hiperinflación lo origina lo que acabo de mencionar. Que el Banco Central está asistiendo no solamente al gobierno directamente, pagando el gasto público, sino que está pagando un ministerio, está pagando empresas, está pagando todo. Entonces es puro dinero artificial, que lo acabamos de decir, lo recordamos. Arrancamos en enero con 4.000 millones en la calle emitidos sin respaldo y cerramos el año con más de 16.000 millones. 4 veces más dinero. Eso fue lo que ocasionó la hiperinflación. Ahora, si el régimen insiste en esa política, pues vamos a tener hiperinflación. Ahora, me parecería una locura una locura el control de cambio. Me parecería una locura politizar la política cambiaria, cuando todo lo contrario, tienes que dinamizarla, hacerla más fluida, ver cómo resuelves el problema internacional para que puedas hacer transferencias internacionales, para que el Banco Central junto al sistema bancario se relacione directamente con los mercados internacionales y eso fluya por la parte de un mercado cambiario transparente. Pero eso no pasaría por el levantamiento de sanciones. Claro que sí, porque las sanciones le impiden al Banco Central moverse con cuentas internacionales. Lo tiene que hacer de una manera vedada, con intermedio de otro. Por eso, pero es que además de eso, el gobierno insiste en tener el control del mercado. Ser hegemónico, es decir, en vez de dejarlo, de soltarlo, porque el mercado tiene que agarrar su propio destino, ¿verdad? ¿Y cómo ves tú la probabilidad que Maduro anuncie un bolívar igual a $1?
Bueno, eso es una camisa de fuerza que se suele llamar caja de conversión. Entonces tú acabas con todo, pues no hay presupuesto, no hay política, sino que todo se limita a una cajita. Pues. Entró $1, salió un bolívar. Entró $1, salió un bolívar. Eso fue concebido para economías subdesarrolladas, atrasadas. Bueno. Los genios del primer mundo que venden eso no lo hacen pensando en sus países, no piensan en Alemania, sino piensan en que nosotros necesitamos como una tribu que tiene que ser canalizada y no somos capaces de una política monetaria autónoma y controlada por nosotros mismos. Entonces, es una locura. Pero no es descartable, ¿no? Es que, bueno, yo no lo veo nada probable, porque eso ya se ha planteado muchas veces y no eso va a crear, yo diría, hasta posibilidades de rebelión popular, porque va a ser un país extremadamente austero. Fíjate, es que esto es una locura. Fíjate que el gobierno no es capaz de aprobar ni siquiera el presupuesto para el año 2023. Entonces, está en la asamblea un presupuesto de $21 mil millones, pero con toda esta devaluación, ya ese presupuesto pierde el 40%. Claro. Entonces, iban a salir a la calle, supuestamente, todos entre comillas, porque el gobierno no tiene fuente de financiamiento consistente, no recauda impuestos en la medida que debe recaudarlo. La caída es brutal del ingreso petrolero. Entonces no tiene, y sin embargo, entonces de 170 mil millones previsto para el presupuesto 2023, que no está aprobado porque no se ponen de acuerdo, eso tendría que llevarlo entonces al doble por la devaluación. Entonces, esto es una locura. Esto es un Estado que no está pensando en un plan económico serio, en unas metas con unos periodos serios, que es lo único que nos queda. O sea, los venezolanos tenemos que tener conciencia de que tenemos que tener un plan a 10 años, duro, para rescatar la agricultura, para rescatar la industria que está con un 65% fuera de actividad. Eso es una cosa increíble. ¿Hasta cuándo vamos a postergar esta situación? Pero eso requiere un cambio político y ahí volvemos al problema político. Entonces, el problema de alguien que asuma que tiene que haber soluciones de mercado, donde los precios se formen de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿Por qué hay un mercado paralelo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es que nunca lo hubo en el pasado. Hay un mercado paralelo porque no hay reglas claras, porque no hay divisa, porque se mantiene una hegemonía. Cuando este es un momento en que el Estado tiene que dar un paso atrás y abrirse, dejar que el mercado lo organice el sector privado, estimular a la banca. La banca en Venezuela es inexistente, no hay crédito. Es falso lo que están diciendo los personeros chavistas, que los bancos están dando crédito para la adquisición de dólares y por eso lo suben. Es falso lo que dicen los economistas chavistas de que crear dinero inorgánico no tiene impacto en la inflación. Todo eso es falso. Y es falso responsabilizar a Miami o los mayameros, como digo Maduro, de los problemas económicos que tenemos. No, Venezuela tiene que pisar definitivamente los pies claros sobre la tierra y eso va a ser un tremendo sacrificio, pero un sacrificio que nos ganemos, que veamos que detrás de ese sacrificio hay recompensa, hay preocupación por rescatar el salario, pero sincera, de verdad, no con bonos. Y por eso es que esta etapa va a ser dura. Esto va a ser una etapa que le va a corresponder a los sindicatos, a los jubilados, pelear, porque ya lo están haciendo. Viene calle. Viene calle porque es inevitable. Entonces viene represión. Eso también, porque esa represión es muy aguda, es muy técnica, tiene mucho financiamiento. Entonces, ese es el mundo que tenemos. Altísima represión, sofisticada represión con los mayores recursos. Jamás, yo me atrevo a decir que jamás en la historia de Venezuela estos organismos han tenido los recursos, las técnicas. Cada vez más nos pareceremos a Nicaragua y a Cuba y no con la variante de que esos son países agrícolas atrasados un poco. Nicaragua es un país y Cuba nunca dejó de ser un país agrícola. Lo digo en cuanto a su política. Con las variantes de que Venezuela es algo distinto, porque Venezuela, de ese millón de millones de dólares, una parte quedó en el sector privado y está allí, son los que están dando la cara. Es verdad. Hubo corrupción, se enriqueció un gentío impresionante cercano al régimen, todo eso es verdad. Y eso continúa, esos mecanismos de corrupción están vivitos y coleando como nunca. Entonces, pero el país necesita una respuesta seria, consistente, con un plan verdadero para poder volver a la Venezuela o regresar medianamente a la Venezuela que tuvimos, porque es muy difícil que repitamos lo que ocurrió en el pasado y que el petróleo tenga los márgenes de ganancia que tuvo en el pasado. Eso ya queda en la historia. Pues. Fíjate que subieron los precios del petróleo y tú no ves que ni a Venezuela le llega porque aquí no se produce, ¿no? Aquí nada, ni el Merey, que es el mejor petróleo nuestro, sube y como si nada pasara. Pues. Entonces sí tenemos que construir un país. Ahí coincido con Yepes de que hay un reto de construir un país y eso no es otra cosa que sacrificio, seriedad,
austeridad, pero estoy plenamente convencido de que las actuales autoridades son incapaces de hacer eso. Son incapaces definitivamente. Porque no creen en el mercado, porque no creen en el desarrollo de la economía. Pero no se van a ir. Y no tenemos la capacidad de sacarlo. Yo creo que sí se pueden ir si la gente cobra conciencia una vez más del poder que tiene con el voto, porque lamentablemente hay que usarlo. Y hay que usarlo para arrinconarlo, para decirle, bueno, usted, el tercio de los oficiales que vive de negocio, ese tercio que no es el 66% de los oficiales. Mira, hay 10 millones de votos que se acaban de dar. Vamos a ver si discutimos entre todos un país nuevo. Vamos a ver si militares, civiles, rescatamos un país nuevo. Le damos una organicidad a este país, institucionalidad, cumplimiento de leyes a este país. Si acabamos con esas pretensiones de economías comunales, que si leyes de control, que si leyes absurdas, definitivamente, porque todo esto se debe a que hay reminiscencia del socialismo fuerte. Esa reminiscencia del socialismo incentiva todos estos desastres. Y lamentablemente hay que llamar al país, pues, que se unifique el país para rescatar la institucionalidad. Eso es posible, aún en las condiciones de incertidumbre actuales de falta de fe, pues. Tu mensaje final, ya estamos sobre la hora de despedir. Mira, hay que rescatar el país. Los gochos han rescatado la industria de legumbres, de verduras, han creado un sistema de distribución. Hay gochos por todos lados. Y si ellos están dando ese ejemplo, ¿por qué no hacerlo con la agricultura? ¿Por qué no volver al azúcar venezolana? ¿Por qué esa cosa humillante de que el azúcar sea brasileño? Es una cosa humillante, el arroz, el café. Entonces, todo eso tiene que ir simultáneamente. No podemos desarrollar la agricultura por un lado sin incorporarla a la industria. Pero tenemos que incentivar, diversificar la economía. Si tú te pones a ver todos estos comercios, son 7 sectores. Sector alimentos, sector bebidas, sector repuestos, sector diversión, Pero tú te pones a examinar todas las empresas que había en este país, toda la diversificación que había. Hay que volver, hay que diversificarla. Y por vía del agregado venezolano. Turismo, pero no trayendo rusos como el potencial de turismo, mira, es impresionante. La isla de la Tortuga, si se hace un plan coherente, va a ser una de las mejores islas del Caribe. Si se hace un plan coherente, respetando los ecosistemas. Si desarrollamos competencia, porque no podemos competir con las industrias, porque las importaciones anulan el esfuerzo de los industriales nacionales, porque es más barato importar por esta locura de mantener un bolívar sobrevaluado. Y ese es nuestro drama. Insistimos en que es un bolívar sobrevaluado. Se está viendo el problema de controlar la inflación manteniendo un bolívar sobrevaluado. Eso es absurdo. Detrás de eso no hay nada que lo respalde. Es un vacío enorme de incertidumbre que es lo que nos tiene tan desconcertados como país. Excelente mensaje. Bueno, un placer siempre. Estamos en nuestra última semana y quisimos abrirla contigo por el tema económico que es tan importante. Va a haber muchos problemas, pero no vamos a llegar a... La sangre no va a llegar al río. Es decir, este esquema va a seguir, este esquema falso, artificioso, pero hay que velar por un esquema de una economía racional, institucional, con sentido. Venezolanidad. Exactamente. Bueno, mucha salud para ti, todos los tuyos en estas fechas que vienen. Hay que alegrarse a pesar de todo y mantener ese espíritu venezolano. Orlando Zamora, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con